Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología y en esta ocasión, bueno, comienzo tema nuevo. Voy a empezar el estudio de la célula, la descripción de la célula, y el primer vídeo va a estar dedicado a lo que es la teoría celular, ¿de acuerdo? Dentro de lo que podríamos hablar como organización celular, este primer vídeo lo voy a dedicar al estudio. El objetivo es que entendáis la teoría celular, y para ello hay que hacer un poco de historia, e ir viendo cómo ha evolucionado los conocimientos, cómo se han ido produciendo a lo largo de la historia los distintos descubrimientos sobre la célula, hasta realmente llegar a conocer lo que hoy en día se conoce de la célula y de todo lo que sería su organización celular. Pues en este sentido, os pongo ahí en una transparencia una cronología de algunos de los hechos más relevantes a lo largo de la historia y que han servido para ir afianzando el conocimiento que, como digo, hoy se tiene de la célula y de toda su organización. ¿De acuerdo? Pues vamos a ir con ello. Bien, antes de llegar al 1665, como tenéis ahí en pantalla con Robert Hooke, pensar que hasta el siglo XV, y fijaos que estamos hablando del siglo XV, estamos hablando del 1400 y pico, bueno, pues se creía que o era válida siguiendo la teoría de Hipócrates en el año 600 antes de Cristo, es decir, no había evolucionado prácticamente nada el conocimiento sobre la célula. Se pensaba que el ser vivo estaba constituido por una serie de jugos, o por una serie, como lo llamaban ellos, de humores, ¿vale? Aristóteles un poco más tarde, en los años 384 o 322 antes de Cristo, ya intuía que algo tenía que haber en el ser vivo, algunas estructuras tenía que haber, estructuras que pequeñas, y que llamaba como unidades elementales, tenía que haber, y que formaban parte del ser vivo. Pero de hecho el antes y el después en el estudio de la organización celular, y las conclusiones, por lo tanto, sobre la teoría celular, como digo, el antes y el después vino dado por el descubrimiento del microscopio. Con el microscopio el avance fue enorme, se fue perfeccionando todos los conocimientos que se tenían hasta la fecha sobre las posibles diferentes estructuras que había. Pues el hecho de la aparición del microscopio es lo que ya dio el impulso definitivo a lo que hoy llamamos célula, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos ya a comenzar entonces con esa secuencia cronológica a partir del año 1665, ver entonces lo que ocurría hasta el siglo XV. O sea, las teorías eran teorías de Hipócrates y teorías aristotélicas en cuanto al conocimiento celular, y fue en el momento en que se descubre el microscopio cuando hay un antes y un después. Entonces, como digo, en el año 1665, tal como veis ahí en pantalla, Robert Hooke, llevando a cabo experiencias con una lámina de corcho, observó que en esta lámina aparecían como unas estructuras, como unas formas, como unas cavidades poliédricas similares a las celdillas de un panal de abejas, y a esto Robert Hooke le denominó célula, ¿de acuerdo? Célula con elle, célula, de ahí derivó la palabra célula, ¿de acuerdo? Evidentemente el corcho es un tejido formado por células muertas, ¿no? En este sentido, Robert Hooke lo único que hizo fue ver las paredes celulares de esas células muertas, ¿no? Paredes celulares llenas de aire y paredes celulares evidentemente vacías, ¿vale? Deciros que lo que Robert Hooke bautizó con el nombre de célula, que como digo derivó en la palabra célula, no tomó forma real hasta muchos años después, ¿no? Hasta 150 años después. Eso en cuanto a Robert Hooke. El siguiente científico fue Leeuwenhoek, en los años 1680-1720, y este ya fue
ya fue una de las primeras personas que observó células vivas, ¿no? Y en este caso fueron los espermatozoides y las células sanguíneas, ¿de acuerdo? Descubrió también Leeuwenhoek la presencia de bacterias, de microorganismos en el agua, e incluso llegó a realizar los primeros esquemas, los primeros trabajos sobre estas bacterias, ¿de acuerdo? Como digo, se están poniendo los pies, se están poniendo las bases, ¿vale? Para lo que es el boom definitivo, el auge definitivo en el estudio y en el conocimiento de la célula, que sería en el siglo XIX. Y fijaos bien que que hay un paralelismo entre grandes avances en el descubrimiento de estructuras celulares y el cada vez mejor o más perfeccionamiento en el microscopio, ¿de acuerdo? El que cada vez haya mayor resolución en el microscopio, cada vez haya más aumentos, más capacidad de visión en el microscopio, lleva consigo también evidentemente un mayor descubrimiento y un mayor conocimiento de esta organización celular. Entonces, en este sentido, fijaos, damos un salto al siglo XIX y en el año 1831 Robert Brown descubre un elemento, un corpúsculo una estructura que existe en todas las células, ¿vale? Y que según él tenía o desempeñaba una función capital, importantísima en la célula. Este corpúsculo, esta estructura, le llamó Robert Brown núcleo. Es decir, hemos fijado o hemos alcanzado ya a conocer el núcleo de la célula. En el año 1839, Purkinje, tal como veis ahí, descubrió también un término, o introduce el término protoplasma, para denominar a toda la masa viscosa que llenaba las células, es decir, el contenido líquido que tenían las células fue llamado por Purkinje protoplasma, ¿vale? También Purkinje pudo determinar pudo ver que esa masa de protoplasma, esa masa de líquido viscoso que él atribuye al interior de la célula, indicó que está evidentemente limitada por una membrana y que contiene el núcleo que Robert Brown había definido en 1831. Entre los años 38 y 39, 1838 y 39, Sheldon y Schwann, ¿de acuerdo? Fijaos que son dos científicos, un botánico y un zoólogo. Bueno, pues también en base a los conocimientos que se tenían hasta la fecha sobre la organización y sobre la estructura celular, y en base desde luego a sus propios conocimientos y a sus propios trabajos, fueron los primeros que enunciaron la teoría celular, ¿no? La teoría celular, que viene a decir como que todos los seres vivos están constituidos por células. Esta es la teoría celular del año 1838-1839, propuesta por Sheldon y Schwann, ¿vale? Todo ser vivo está constituido por células, ¿vale? Pero también está claro que ellos conocían que los seres vivos estaban formados por células, pero ninguno sabía cómo éstas se originaban, ¿vale? Esto no fueron capaces de conocerlo. Virchow, en el año 1855, logró indicar que toda célula procede de otra célula, omnis cellula ex cellula, ¿no? que sería el dicho, que sería la frase en latín, ¿no? Toda célula procede de otra célula ya existente. Y esta frase fue asociada a la teoría celular propuesta por Sheldon y Schwann. Con ya la teoría celular en vigor, perfectamente demostrada, parecía que existía una excepción, y que esta excepción se encontraba en el tejido nervioso. Y digo que parece que tenía una excepción, porque el tejido nervioso mostraba una serie de estructuras, de fibras interconectadas, en la que daba a entender de que no existían unidades celulares en esa estructura. Bien, fue Santiago Ramón y Cajal cuando en el año 1889 demostró
su teoría neuronal. El profesor Ramón y Cajal decía que este tejido también está formado por la asociación de unas células individuales, y estas células individuales las llamó neuronas, ¿de acuerdo? Estas células van a presentar unas prolongaciones gracias a las cuales se va a producir la transmisión del impulso nervioso. Gracias a estas terminaciones es la causa de que el impulso nervioso pueda ser transmitido de una célula a otra, ¿vale? De esta manera, con los descubrimientos del profesor Ramón y Cajal, la teoría celular quedó ya de una manera completamente definida. Y actualmente la teoría celular se puede esquematizar o se puede resumir con la siguiente frase: la célula es la unidad anatómica, fisiológica, estructural y genética de los seres vivos. Es clara y clave. La célula es la unidad anatómica, fisiológica, estructural y genética de los seres vivos. Es anatómica o estructural de los seres vivos. ¿Por qué? Porque todos ellos están formados por células, bien sea una en el caso de los seres unicelulares o bien sean varias en los casos de los seres pluricelulares. La célula es la unidad fisiológica, o también dicho la unidad funcional. ¿Por qué? Porque en cada célula es donde se van a realizar todas las reacciones químicas vitales o que ese ser vivo necesita. El conjunto de esas reacciones químicas es lo que se conoce como el metabolismo celular, tanto anabolismo como catabolismo. La fisiología de un ser vivo, por lo tanto, es el resultado de todas las actividades que realiza la célula y de la interacción entre las células que forman ese ser vivo. Y también, como dice la teoría celular, la célula es la unidad genética. ¿Por qué es la unidad genética? Porque cada célula procede de otra célula, omnicélula ex célula. O sea, cada célula procede de la división, de una división anterior. Y en esta división hay una transferencia de información de una célula madre a una célula hija, de una célula parenteral a una célula filial, ¿vale? El siglo XX, los avances que se están produciendo en el desarrollo celular han sido y son enormes, debido a que las técnicas con las que se investiga cada vez son mejores. Ha aparecido la microscopía electrónica, con lo que esto ha revolucionado a partir del año 1931 por los aumentos y por la capacidad que tiene de poder identificar nuevas estructuras. El avance ha sido espectacular, como digo, tanto en el conocimiento de la célula como en el de las funciones que representa. ¿De acuerdo? Pues esto es el vídeo que os que quería grabaros sobre la organización celular, y en concreto el primer vídeo sobre la organización celular y en concreto sobre la teoría celular. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela, y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.